Séptimo acto. 1. Teresia se tambaleó en la oscuridad, envuelta por una sensación como si se hundiera hacia las oscuras profundidades del abismo. Tal vez usar la palabra oscuridad era un error aquí. Porque, según la hechicera que la había enviado, el lugar al que se estaba hundiendo eran las oscuras profundidades de su pecaminosidad. Un lugar frío que era más oscuro que la oscuridad misma, donde nadie podía salvarla. Lo siento por ser este tipo de madre. La sensación de sus brazos y piernas era indistinta en este lugar. Aún así, Teresia tocó su vientre y se disculpó. Allí, en su vientre hinchado, su bebé esperaba el día de su nacimiento. El fruto del amor de Teresia, la santa de la espada y Wilhelm, el demonio de la espada, ya había caído en un peligro mortal incluso antes de llegar al mundo. Su bebé ni siquiera lograría nacer si ella no conseguía regresar. No permitiré que eso suceda. Teresia dijo esto en voz baja con una fuerte determinación oculta en su voz. Fue ella la que había arrastrado a su hijo nonato a esas profundidades, eso no se podía discutir. Pero de ninguna manera dejaría que eso consumiera el destino de su bebé antes de que naciera. Teresia deseaba que su hijo fuera miembro de la familia Astrea. Había un deber que la familia Astrea, linaje del santo de la espada, tenía que cumplir. Eso era lo mismo para ella y para su bebé por nacer. Su hijo nacería igualmente como una Astrea, por lo que también cargarían con lo mismo, lo quisiera o no. Por lo tanto, aunque avergonzada de su propia inmadurez, Teresia imploró que estaría junto a su hijo a través de los mismos sufrimientos. Sin importar lo que le deparara el futuro a su bebé, ella se aseguraría de estar a su lado y haría todo lo posible para protegerlo. El fondo del abismo finalmente recibió a Teresia mientras asentaba esa determinación en su mente. Sintió como si pisara lodo al arrodillarse en el suelo blando. Enroscó su cuerpo para proteger su vientre y luego forzó la vista en la impenetrable oscuridad. Sus redondos ojos azules empezaron a adaptarse lentamente a la oscuridad total y, poco a poco, el mundo que la rodeaba se fue aclarando. Y lo que Teresia vio extenderse ante ella fue: es cierto. Si este lugar va a mostrarme mi pecado, entonces ya sé qué es lo que voy a ver. Teresia dejó escapar un suspiro y cerró sus ojos por un segundo. Entonces, cuando los volvió a abrir, vio de frente la situación en la que la habían puesto, en la zona que ahora había salido de la oscuridad. Teresia estaba sola, de pie en lo alto de una torre construida con piedra. Un viento árido soplaba a su alrededor, y el cielo estaba muy, muy lejos, como si hubiera abandonado la tierra. La torre de piedra parecía hecha con los bloques de construcción de un niño, con traicioneras piedras apiladas hasta lo alto. De pie en su cima, Teresia vio bajo sus ojos una multitud de muertos que llenaban su vista desde todos los rincones. Podía escuchar sus voces ásperas y resentidas, que sonaban como los retumbos de la tierra. El ejército de los muertos extendía sus dedos manchados de sangre y señalaba a Teresia por encima de ellos, mirándola fijamente con sus ojos vacíos. Ella recordaba todos y cada uno de sus rostros. Claro que los recordaba. Todos y cada uno de esos muertos eran personas que ella había matado con sus propias manos. Estos son mis. Teresia había tomado su espada como la santa de la espada en la guerra semihumana y arrebató incontables vidas. El número de personas que mató se acercaba probablemente a las 10.000. Si toda vida tenía el mismo peso, independientemente de si nacía baja o alta, entonces ella había inclinado la balanza por mucho. Así, si los gemidos de los muertos eran sus gritos de condena, no tenía derecho a negarlos. Este lugar es el final del camino para los pecadores. La cima de la condena donde la felicidad y la tranquilidad no estaban permitidas. Estas eran las profundidades del pecado a las que Teresia Van Astrea se estaba hundiendo. Este lugar es mí. Teresia dejó escapar una vez más un susurro de autoconciencia, confrontada con su propio error. Inconscientemente, llevó su mano a su vientre y, en su mente, solo pensó en su marido, su amado demonio de la espada. La torre de piedra tembló.
Los muertos debajo de ella estaban arañando su camino hacia arriba por la torre, trepando unos sobre otros mientras gritaban sus alaridos inhumanos. Con la conciencia de su pecado expuesta por el ojo del mal, la condena de la Santa de la Espada estaba a punto de comenzar. 30. Ilustración realizada por @KidSanks. 2. Había pasado un tiempo desde que Wilhelm vio la ilusoria aparición fantasmal de Pivot. Soy la misma culpa que aún habita en tu corazón después de todo. Pivot dijo esto con una fría sonrisa en la cara. Wilhelm hizo una mueca y dejó escapar un TSK. La ilusión de Pivot había iniciado una conversación con Wilhelm mientras éste limpiaba su espada, aprovechando que no había nadie allí con ellos. Wilhelm dejó escapar un pequeño suspiro, aún negándose a mirarlo. Te escucho. Tienes mi gratitud. Entonces, ¿continuamos? Aunque, es seguro decir que de lo que voy a hablarte ahora son casi todos tus propios pensamientos. Sin dejar de sonreír, Pivot se encogió de hombros, con un aspecto bastante humano para el fantasma que era. Este tipo de comportamientos eran la razón por la que Wilhelm no creía que fuera una ilusión corriente. Wilhelm no sentía que su existencia le afectara negativamente. De hecho, para él era todo lo contrario, teniendo en cuenta la facilidad con la que se emocionaba, le parecía como mínimo alguien útil para darle consejos objetivos. Sin embargo, fue el propio Pivot quien habló en contra de la percepción de Wilhelm. Wilhelm, no te recomiendo que sigas dando por sentada esta situación. Sí, es cierto. Incluso tú ya deberías estar convencido de ello. De que el yo que está aquí contigo no es el mismo Pivot Arnancy que sirvió como subcomandante del escuadrón Serge. Al fin y al cabo, soy una silueta que se creó a partir de la semejanza del Pivot que conoces, no soy más que un farsante. No es así. Entonces intenta preguntar algo realmente personal, por favor. Como los recuerdos de la infancia de Pivot o su familia. No sería capaz de decirte ni la más mínima cosa sobre ellos. Wilhelm interrumpió sus palabras y Pivot continuó con las suyas. Porque no sabes nada sobre el pasado de. Tienes que controlarte y reconocerlo. Soy el sentimiento de culpa que nació en ti cuando despertaste a una parte de tus emociones, al volverte más humano. En pocas palabras, estoy diciendo que soy la primera persona a la que guardas remordimientos por su muerte. Wilhelm no pudo negar las palabras de Pivot cuando éste lo presionó. Porque nada menos que él mismo había estado a punto de admitir que tenía razón. Mi existencia es como un espejismo de aire caliente que eventualmente se desvanece. Tu viejo compañero de guerra del que guardas remordimientos, Pivot, ya falleció. No tendrás la oportunidad de hablar con él nunca más. Por eso, Wilhelm, tienes que volverte consciente de esto. Pivot detuvo ahí sus palabras y miró directamente a Wilhelm. Un leve rastro de emoción se asomaba en su expresión arrugada mientras le decía. La próxima te toca a ti. ¿Tu mente no está del todo aquí en este momento? TSK. Retroceder o saltar a un lado, tomando una decisión instantánea. Wilhelm se lanzó hacia adelante usando su espada sagrada como escudo. La hoja de su espada sagrada, que llevaba el nombre de Astrea, recibió el impacto de la cuchilla de su oponente, que era más del doble de ancha que su propia hoja. El acero que había elegido recibió el golpe justo en su centro, pero protegió a su dueño sin romperse. Aunque por poco. La atronadora voz de su oponente golpeó sus tímpanos justo cuando la onda expansiva que siguió a su ataque arrasó la calle de piedra. Apenas se había defendido de la tormenta que desató su oponente. Aún así, ese alivio no se aplicó a su entorno. Las secuelas de su golpe se extendieron a su alrededor sin tregua, haciendo volar por los aires a muchos de los habitantes de la ciudad que formaban el cerco. Wilhelm apretó los dientes con fuerza al ver cómo sus figuras se deshacían, esparciendo sangre por todas partes. Giach. No puedes permitir distraerte. Has de dirigir tu espada hacia mí, y yo he de dirigir la mía hacia ti. Esta es la mayor presentación de la vida misma, así que no la estropees.
Tus teatralidades son como una puta imagen exacta de tu ridículo dueño, ¿no crees?, maldijo Wilhelm y escupió sangre por la boca. El ataque no le dio directamente. Sin embargo, su oponente era Ocho Brazos Kurgan, el dios de la guerra que había asumido el nombre de el guerrero más fuerte del imperio de Boyachia. Las meras estelas de sus ataques bastaban para ser una amenaza para la vida de las personas a su alrededor. Ni siquiera Wilhelm podía evitar el dolor y la fatiga mientras seguía parando sus golpes, buscando una oportunidad para atacar. Incluso si no fuera por eso, la situación pintaba realmente mal para Wilhelm. No, para la fuerza de subyugación del reino. La ciudad de Picoutate había caído en las garras de Straid, deseo de destrucción, y su gente se habían convertido Dios sabe cómo en sus títeres. Avanzaban hacia ellos con ojos que no poseían voluntad propia, convertidos en una muchedumbre. La fuerza de subyugación estaba siendo acosada por su gran cantidad, y se encontraban en una enorme desventaja numérica. Por último, había cinobias echando en las sombras, y el Prap. Estar acorralado lo describía perfectamente. Las cosas se están poniendo cada vez más peligrosas. ¿No sería un buen momento para recordar lo que dije? ¡Cállate! Pivot, que estaba al lado de Wilhelm, lo llamó mientras comprobaba la empuñadura de su espada. Después de que le respondiera tan abruptamente, Pivot entrecerró los ojos desde detrás de su monóculo. Acorralado, es raro ver una escena que simbolice tan bien estas palabras. La señorita Teresia fue capturada, la señorita Carol fue convertida en un títere, la señorita Maces y Grimm fueron tragados por una sombra, y nadie tiene ni idea de dónde están. El joven señor está en desventaja frente al shinobi con el que está luchando, y todos los de la fuerza de subyugación, incluido el escuadrón Sergev, van a acabar siendo arrollados por la muchedumbre. Y en cuanto a ti, parece que estás hechizado por el ojo del mal. ¿Qué? Pivot expuso todo lo que estaba mal en la situación en la que se encontraban, y luego llegó la voz baja de Kurgan, como si estuviera completando la última parte. Wilhelm levantó una ceja. Por supuesto, no había podido oír las palabras del fantasmal Pivot, y fue mera coincidencia que pareciera que sus palabras estuvieran entrelazadas. Por otro lado, Kurgan se echó al hombro las 4 cuchillas que portaba en sus 8 brazos y seguía teniendo una expresión de decepción en sus rasgos, por lo demás solemnes, que parecían cincelados en la roca. Esa luz diabólica que posee la moza del clan del Ojo del Mal, la esposa de Straid. No sé de dónde provino la ocasión de que te reflejases en los ojos de aquella doncella. Más me decepciona que hayas caído en su trampa. Has dicho Ojo del Mal. Wilhelm no podía creer lo que oía. El Ojo del Mal era una habilidad única que solo poseían los miembros de un clan en peligro de extinción llamado el Clan del Ojo del Mal. Su habilidad se consideraba diferente a cosas como la magia o las protecciones divinas. Sin embargo, estaban en una época en la que se decía que los miembros del propio clan estaban al borde de la extinción. No había habido ninguna oportunidad, ni nada por el estilo, para que Wilhelm cayera bajo su hechizo. ¿Fue en la guarida de la bruja? La trampa del Ojo del Mal fue dejada atrás en ese valle de niebla por la tripulación de Straid cuando recuperaron los legados de Sphinx. Si como resultado quedaste hechizado por eso, entonces también tenemos una respuesta a mi existencia. Pero no fui yo solo. Grimm y los demás también deberían haber estado allí. Por ende estoy decepcionado, demonio de la espada. Dicen que los que se convierten en cautivos del Ojo del Mal son solo aquellos que son débiles de mente, es decir, que si a la canalla que visitó aquel lugar no le ocurrió nada extraño. Simplemente estaba diciendo que el único que había estado experimentando una debilidad mental era Wilhelm, al ser el único cautivado por el Ojo del Mal en aquel lugar. Wilhelm se quedó sin palabras por el peso de lo que Kurgan le había informado. Nunca se había considerado débil, ni nada parecido. Podía decir eso tanto de su estado mental como de su forma de vivir la vida, no solo de su habilidad con la espada. La debilidad debería ser despreciable, así que la propia palabra tendría que haber sido lo último que se usara para describirlo. ¿Por qué le había pasado a su yo actual? Eso era porque. Dedica
todo a tu propia capacidad para combatir, y solo a eso, demonio de la espada. Te forjará en acero. Eso es lo que busco en un oponente digno, una resolución con alguien que haya templado tanto su mente como su cuerpo en acero, y solamente eso. Su mente y su cuerpo, en acero. El dios de la guerra levantó sus 4 cuchillas y de él emanó un aura de espada que agitaba la sangre. Wilhelm miró hacia abajo para después llevarse la mano al pecho, la que no sostenía la espada, y la cerró en un puño. Dedicaría todo a su propia habilidad para luchar, es decir, a su espada, y solo a eso. Debería haber sido así. Wilhelm debería haber hecho lo de siempre. Solo había querido volverse fuerte, entregar cada centímetro de sí mismo a su espada y dominarla por completo hasta alcanzar su máximo potencial. Acabó marchando hacia adelante, agobiado por muchas cargas de las que ni siquiera era consciente, lo que hizo que su deseo dejara de ser puro. Como resultado, se había vuelto débil. Si de verdad era devoto de su espada y estaba en un estado mental digno de ser llamado el demonio de la espada, si no podía alcanzar ese estado mental, si no podía alcanzar los niveles de 8 brazos, entonces. En efecto. Eso es lo que se requiere. Eso es lo que espero de ti. Yo. Dejando que su fuerza fluyera hacia la mano que portaba su espada, Wilhelm trató de deshacerse de las pesadas cargas que lo agobiaban. Los ojos de Kurgan se iluminaron de expectación al ver aquella señal, y el aura inquietante de la espada que salía de él se intensificó. Justo aquí, ahora mismo, se trata de si pudiera matarlo, y nada más. No te atrevas a menospreciar a nuestro comandante de vanguardia, maldito 8 brazos. Wilhelm se quedó boquiabierto por el asombro cuando, de repente, una voz atronadora atravesó la tensa atmósfera. Quien había proferido este grito era el gigantesco hombre que se encontraba al otro lado del campo de batalla, con su hacha lista, Bordeaux. Tenía cortes por todo su musculoso cuerpo y estaba cubierto de sangre. De los miembros de la fuerza de subyugación que quedaban aquí, Bordeaux era el segundo después de Wilhelm en cuanto a habilidad. Él había sido quien se enfrentaba al shinobi. Bordeaux tenía casi la peor afinidad de combate con el shinobi, que encadenaba múltiples ataques, unidos a su agilidad, como arma. De hecho, Bordeaux parecía estar perdiendo mucha sangre, incapaz de resistir los incesantes ataques de su oponente. Sin embargo, Bordeaux reía sin miedo, mostrando una actitud que no delataba ni una pizca de tal debilidad. Me tomó una eternidad apenas traerlo de nuevo del camino de una bestia al de un humano. No voy a tolerar que lo conviertas de nuevo en una bestia con tu lógica egoísta. Un gigantesco hombre portando hacha, ¿podrías ser tú el perro loco del reino? ¿Qué, tú también me conoces? La verdad es que no me sienta nada bien que ese apodo siga rondando por ahí, pero bueno, da igual. El ceño de Bordeaux se frunció un segundo, pero desapareció de inmediato. Miró a Wilhelm y dijo: No te contengas, Wilhelm. Mantén el pecho en alto con orgullo, sin ningún escrúpulo. Eres el más fuerte del reino, sin importar lo que te esté pesando. Bordeaux. Tú eres la espada de nuestro reino. Nuestro acero más afilado y preciado que puede luchar contra este peligro sin precedentes. Bordeaux había afirmado con firmeza, sin importar lo que te esté pesando, a Wilhelm. Bordeaux torció sus facciones manchadas de sangre en una sonrisa, y los caballeros que los rodeaban asintieron en señal de aprobación a sus palabras. Con las armas en mano, hacían todo lo posible por, sin hacerles daño, mantener a raya a la muchedumbre que se les echaba encima. Todos se encomendaban a la espada de Wilhelm para encontrar la forma de sacarlos adelante. Ellos estaban demostrando que estaban apostando sus propias vidas por su absoluta fe al dejar esto en manos del demonio de la espada. Ese era el demonio de la espada, que lo abandonó todo, un testimonio de tu fuerza. Pivot había guardado silencio durante un rato, pero ahora planteó esta pregunta. Wilhelm volteó para mirarlo, y sus labios se deshicieron en una leve sonrisa mientras lo miraba. ¿Vas a cambiar de actitud después de acorralarme tanto? Estás malinterpretando eso. Nunca he tenido el menor interés en querer acorralarte.
Sigue sin escuchar todo lo que la gente tiene que decir, tanto ahora como entonces. Pivot se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro de exasperación, con el mismo aspecto que cuando estaba vivo. ¿Recuerdas cómo perdí la vida delante de ti, verdad? Por supuesto que sí. Supongo que para ti debió ser como un rayo caído del cielo. Porque, en aquel entonces, supongo que nunca habrías imaginado que alguien sería asesinado en vez de ti en el campo de batalla. El hombre le dedicó una pequeña sonrisa al decirlo. Se había puesto delante del guerrero más fuerte de los clanes semihumanos y protegió a Wilhelm, recibiendo su golpe mortal. Wilhelm aún revivía aquel momento en sus sueños. Por eso ni siquiera él pudo negar las cosas cuando la ilusión de Pivot le dijo, la próxima te toca a ti. Wilhelm, la próxima te toca a ti. Pivot volvió a dirigir estas palabras a Wilhelm. Una maldición que decía que Wilhelm iba a perder su vida a continuación, al igual que Pivot lo había hecho. Esas palabras deberían haber sido una maldición, pero tenían una continuación. Cuando llegue el momento de poner tu vida en juego por lo que te importa, 31. 31 NTL, también podría estar refiriéndose explícitamente a alguien que le importa. Esto es solo una especulación mía, pero incluso podría estar prefigurando cómo morirá Wilhelm en la historia principal. Plom. De repente, Wilhelm se golpeó la frente con la empuñadura de la espada. Un golpe sordo resonó y la sangre brotó de su frente partida. Wilhelm van Astrea, el demonio de la espada que deseaba vivir la vida como el acero. Hasta el momento, y de ahora en adelante, imagino que muchas muertes te ensombrecerán hasta el final del camino que recorres. Aún así, nunca debes dejar de recorrerlo. Wilhelm se secó con la manga la sangre que le corría por la frente, apretó los dientes y miró hacia adelante. Estas son las únicas palabras que yo, como antiguo subcomandante del escuadrón Sergev, tengo que decirle al actual comandante. Ya basta. Dio un paso al frente. Pivot, que estaba cerca, no lo siguió. Por supuesto que no. Ya no estaba aquí. Los muertos no podían alcanzar los pasos de los que aún estaban vivos. Como una vez antes, observó cómo el demonio de la espada se lanzaba hacia la línea del frente, y Wilhelm, coordina. Bordó. Wilhelm oyó la voz de Pivot y gritó. Al oír su nombre, Bordó preparó su hacha y asintió. Wilhelm se levantó del suelo en un instante, como si fuera un corcho saliendo de una botella, y se lanzó hacia Kurgan. En respuesta, Kurgan blandió una de sus cuchillas demonio hacia abajo, apuntando a Wilhelm, que se había agachado. No obstante, Bordó colocó su hacha en su trayectoria y detuvo el golpe a mitad de movimiento, utilizando toda su fuerza para detenerlo. NGH. Ga. Hombre, un golpe del más fuerte del imperio sí que es algo pesado. Un gemido involuntario escapó de los labios de Kurgan debido a su inesperada interrupción. Al mismo tiempo, las heridas de Bordó manaban sangre a borbotones debido a lo brusco que fue el golpe. Sin embargo, su orgullo y su espíritu le habían permitido detener el impacto abruptamente, dejando una apertura. Pero eso no solo aplicaba para Kurgan, sino también para Bordó. Darme la espalda fue una necedad. Bordó había abandonado su propio combate y dejado la espalda al descubierto. El shinobi cruzó las sombras hasta Bordó y le había apuntado con su espada corta, justo hacia su corazón. Si el golpe del shinobi lo alcanzaba así. Ah, imbécil, pusiste tu vida en juego solo para decir eso. GH. El shinobi reaccionó sorprendido a su voz. Entonces se soltó un destello plateado que atravesó su campo de visión. Inmediatamente trató de defenderse del golpe con su espada corta, pero el filo del golpe la destrozó, y siguió hacia adelante, seccionándole el brazo derecho a la altura del codo. El brazo salió volando y chorreando sangre por toda la calle. Y no se detuvo ahí, destellos plateados lo alcanzaron desde todos los ángulos. El shinobi, ahora manco, saltó hacia atrás e intentó esquivar el ataque usando su taijutsu y el brazo izquierdo que le quedaba. Pero... ¡Bra! ¡Oh, mierda!
El brazo izquierdo del shinobi fue finalmente desviado por la fuerza de su espada, y su cuerpo fue atravesado en diagonal. Sus heridas eran profundas y seguramente le traerían una muerte inevitable. Muy consciente de ello, tosió sangre. Pero el shinobi se aferró a pesar de su cuerpo inservible y sacó el último as bajo la manga. Aún, en la muerte, este cuerpo no es el de un hombre, sino el de un shinobi, tiene un último deber. El shinobi gritó esto para después hundir la mano en su propio vientre. Al instante, activó el maleficio explosivo que había sido colocado en su cuerpo, y su pequeña figura empezó a inflarse, produciendo una terrible cantidad de calor que hizo temblar el aire a su alrededor. Un ataque suicida, Wilhelm preparó su espada notando las señales. Quizá podría minimizar los daños si despedazaba su cuerpo en el poco tiempo que le quedaba antes de explotar. No es posible que lo consigas, apártate. Bordó regañó a Wilhelm por su imprudencia y soltó su hacha. Derribó al shinobi de una patada y empujó a Wilhelm hacia atrás, cubriendo el cuerpo del enemigo con el suyo. El diminuto shinobi acabó inmovilizado bajo el gigantesco cuerpo de Bordó, y justo después. ¡Boom! Un tremendo estallido provocó una onda expansiva que recorrió las calles, dando a Wilhelm la ilusión de que toda la ciudad había temblado por un momento. Pero en realidad la explosión no tuvo prácticamente ningún efecto en la ciudad entera. Los adoquines fueron arrancados, el cadáver del shinobi había salido volando de la calle levantada y finalmente. Bordó. HH. Bordó se había llevado la peor parte de la explosión con su cuerpo y, como resultado, perdió el conocimiento debido a su tremenda fuerza. Aún así, todavía respiraba cuando Wilhelm lo sacudió. Seguía vivo a pesar de la fuerza del impacto. ¡Qué cabrón tan duro! No te me vayas a morir ahora. Exhalando un leve suspiro de alivio, Wilhelm instruyó a la fuerza de subyugación a que se formara alrededor de Bordó y de los heridos. Ahora que el shinobi estaba fuera de la fórmula, sus enemigos pasaban a ser la muchedumbre y... Ahora podemos resolver esto sin distracciones que se interpongan en nuestro camino. Wilhelm giró la punta de su espada y apuntó a Kurgan. En cambio, Kurgan había cerrado uno de sus ojos y estaba mirando el epicentro de la explosión, en lugar de a Wilhelm. Asintió brevemente, no hacia Bordó, sino al shinobi que yacía esparcido allí, como si marcara su fin. Entonces. No obstante, te hallas en un estado ligeramente distinto del que aguardaba. Ciertamente. Parece que he recogido demasiadas distracciones, como para deshacerme de todas ellas. Por eso ya no tengo ganas de perder. No se atrevía a decir que la situación había mejorado. Teresia estaba en las garras del enemigo, Carol era un títere, no tenía ni idea de si Roswaal y Grimm estaban a salvo o no, Bordó no se movía y la fuerza de subyugación estaba cerca del colapso. Aún así, a pesar de todo eso. Defiendan el reino. Entendido. Wilhelm gritó esa orden, imitando al hombre que una vez había gritado como si estuviera escupiendo sangre. Los valientes hombres de la fuerza de subyugación respondieron enérgicamente al grito del demonio de la espada. Wilhelm se abalanzó sobre Kurgan una vez más, tan rápido como una flecha que se hubiera soltado. La espada sagrada, Astrea, y las cuchillas demonio chocaron entre sí, haciendo que las feroces chispas brotaran. 3. Le atravesó el torso, una sensación de calor abrasador le recorrió el cuerpo y sus rodillas cedieron. Su cuerpo se había movido solo. ¿Qué error había cometido? De ninguna manera iba a morir. Era su propio e inequívoco punto de vista, debería haber sido una regla no escrita. Aún así, se había dejado llevar por sus sentimientos y se lanzó. Sí, pero aún así. Sí, pero entonces. Sí, pero todavía. Julia. Una voz angustiada gritó su antiguo nombre, arrancándole una sonrisa. Algo comenzó a llenar las partes vacías en el fondo de su corazón, haciéndola, inesperadamente, sentir alivio. Me alegro de haber podido protegerte, pensó. Por eso,
Solo por eso, Roswell J. más era. Al ver el rostro de Roswell transformarse en una sonrisa y el rostro manchado de lágrimas de Carol emitir ese llanto doloroso, el corazón de Graham Fossen ardió intensamente. Se había encargado del arma de la poseída Carol, y el Shinobi, que operaba desde las sombras, estaba siendo sujetado por Roswell. Ahora no había forma de impedir que Grimm atacara al culpable de todo esto. Grimm exhaló y bajó el pie con fuerza. Saltando desde donde había estampado su talón, apareció el gran escudo que había dejado caer para detener la espada de Carol. RRRRAHHHH. Grimm pateó el gran escudo con todas sus fuerzas, lanzándolo directamente hacia Strahd, que estaba de pie junto al borde de la azotea. El disco plateado que giraba era un gran escudo de acero, tan grande como una persona. Su ímpetu y fuerza lo convertían en un arma capaz de romper fácilmente un cuerpo humano si recibía un impacto directo. Se precipitaba hacia el indefenso Strahd. «Mi señor. Alto ahí». El Shinobi. Sasuke había intentado parar aquel golpe plateado, pero fue detenido abruptamente por Roswell, a pesar de haber sido apuñalada en el vientre. Agarró el brazo de Sasuke con su cuerpo fuertemente herido, para no dejar escapar al asesino, y sonrió dulcemente con la sangre goteando por la comisura de sus labios. No puede ser tan frío como para alterar el estómago de una mujer y luego intentar huir. GH. Sasuke se estremeció ante su pálida sonrisa. Y ese retraso resultó ser fatal. El gran escudo seguía lanzándose hacia Strahd sin dar señales de detenerse. Este hombre se había declarado como alguien incapaz de luchar. Naturalmente, eso significaba que no tenía forma de detener el golpe. TSK. El sonido de acero contra acero chocando entre sí se superpuso a su chasquido de lengua. Con un golpe sordo, el gran escudo de Grimm golpeó el suelo de la azotea y salió rodando. Pero la figura del hombre que se desplomaba al ser golpeado por el escudo no aparecía por ninguna parte. Y eso fue porque Strahd desvió el gran escudo con una espada carmesí que había desenvainado del cielo. Esa es la espada Jan Boyachia que se transmite en el imperio de Boyachia. Tosiendo sangre, las palabras de Roswell disiparon las dudas de Grimm. Era una hermosa espada atesorada que parecía capaz de hacer cenizas los corazones de cualquiera que posara sus ojos en ella. La hoja carmesí daba la impresión de que encerradas en su acero había llamas ondulantes. Las joyas incrustadas en la espada brillaban con todo su esplendor. Si se tuviera que señalar una espada preciada que poseyera el valor supremo, sin duda sería esta misma hoja. Por otro lado, su sorpresa ante la espada Jan no se detuvo solo en su belleza. NNGH, condenada cosa. Inmediatamente después, Strahd emitió un alarido de fastidio y su rostro se contorsionó de dolor. Su mano izquierda, su delgado brazo que sostenía la espada Yang había estallado de repente en brillantes llamas rojas. El calor y el dolor hicieron que Strahd soltara por reflejo su espada Yang. Y sin más, la preciada espada fue succionada de nuevo hacia el cielo, antes incluso de caer sobre el suelo de la azotea, desapareciendo de la vista. Desapareció tan rápido como apareció, en cambio, las llamas de Strahd no lo hicieron. Mi señor, su brazo. Lo sé. Sasuke se llevó la mano a la cintura y lanzó un kunai a los pies de Strahd. Strahd lo recogió y, sin dudar lo más mínimo, se cortó su propio brazo en llamas a la altura del codo. El brazo cayó sobre la azotea, sin dejar de arder, hasta que finalmente se carbonizó y se convirtió en cenizas. Aún así, Strahd había conseguido evitar que las llamas siguieran consumiéndolo. Dejó escapar un largo suspiro. Mi venerable persona jamás habría soñado que perdería un brazo. Y encima. Mientras dejaba ondear al viento su manga izquierda humeante, Strahd pisoteó los restos de su propio brazo izquierdo carbonizado. Recogió de entre estos sus anillos de maldición, que habían sido devorados por las llamas junto con su brazo.
Las gemas de los anillos de maldición que llevaba en los 5 dedos empezaban a deshacerse. Lo que significa que ya no harás lo que te plazca, desgraciado. Una voz aguda, fría y digna resonó desde la azotea. La que había gritado eso era la caballera, Carol. Estaba arrodillada sobre una rodilla, sosteniendo a la caída Roswaal en sus brazos. Dirigió su aura de espada cristalina hacia Straid mientras llamaba a Roswaal en sus brazos. Lady Mathers, Lady Mathers. Por favor, resista. Durante este momento de ataque y defensa, Sasuke extrajo su brazo del vientre de Roswaal y regresó al lado de Straid. Había un río de sangre que Roswaal derramó alrededor de donde ella se había desplomado. Carol se desabrochó la capa y la envolvió con fuerza alrededor de la herida a modo de torniquete improvisado. Por otro lado, la capa absorbió demasiada sangre y se puso increíblemente pesada. Su hemorragia no cedía. La vida de Roswaal que fluía de ella no se detenía. Lady Mathers, por favor, abra los ojos. Me llamaste. Julia. No te escuché mal, ¿o sí? De repente, Roswaal abrió los párpados frágilmente, y sus labios se movieron. Su tono de voz parecía como si se estuviera burlando. Al oír esas palabras, Carol tragó saliva y sacudió la cabeza mientras contenía las lágrimas. Si la llamo así, por favor, me molestaría, como siempre solía hacerlo. Sí, eso sería agradable, en verdad. Eso sería agradable. Con una sonrisa en su rostro pálido como la muerte, Roswaal asintió varias veces. Y entonces, con un rastro de emoción terriblemente tenue alojado en sus ojos heterocromáticos que reflejaban a Carol, dijo: En mi casa hay un mayordomo llamado Clint. Diles que le confío a Carla a él. No. No puede. Por favor, Lady Mathers. Julia. Roswaal puso el dedo en los labios de Carol para acallar su voz llorosa. Carol la miró sorprendida por su toque y luego, manteniendo la esperanza de aferrarse a ella. Julia, por favor. Una sola lágrima resbaló por su mejilla. Al ver eso, Roswaal. No, Julia dejó escapar un largo suspiro mientras la miraba con afecto. Encuentra la felicidad con Grimm. Julia. Al final, sus últimas palabras fueron una súplica. El peso dentro de sus brazos se hizo más pesado. Sin embargo, algo la había abandonado. Julia. La cabeza de Julia se inclinó hacia adelante, con la fuerza de su cuerpo abandonándola. Y no era solo eso lo que la dejaba. Algo mucho más importante, lo más importante, se había ido. Eso significaba que ya nunca más. Juli, 32. 32 ilustración realizada por @lapetusea. Murió, aunque a medias. Lo dijo con una voz terriblemente seca. Aún así, era una voz desprovista tanto de desprecio como de sarcasmo. Straid, que había perdido el brazo izquierdo, contemplaba a Julia muerta en brazos de Carol. Su expresión era fría, los sentimientos que albergaban sus ojos eran insondables, ni un alma habría sido capaz de adivinar lo que pasaba por su mente. Pero, en una parte de esas emociones complicadas, seguramente sentía como si la mirara con envidia. No me jodas. Al ver esa envidia, la ira de Carol llegó a sus límites. Era natural. Claro que era natural. Ella acababa de perder a alguien justo ahora. Le había arrebatado a una persona que le era muy querida. Y por eso. Incluso la muerte sería misericordia para ti, Stradvalekia. Ciertamente. Ni siquiera mi venerable persona puede soportar la idea de que el final que me aguarda sea en el mismo lugar que el de las masas. Carol no tenía intención de escuchar sus estupideces. Apretó los dientes con fuerza. Dejó el cuerpo inerte de Roswaal en el suelo, cruzando los brazos sobre el pecho. Se limpió la sangre que le caía por la comisura de los labios y se alisó el flequillo.
Cuando terminó, Carol se levantó lentamente. Se colocó junto a su amado, que había vuelto a recoger su gran escudo, ya con ella con su espada de caballero en la mano. Dejando atrás a su amiga, miró al enemigo. Mi señor, por favor, le ruego me perdone por quitarme las ataduras. El anillo de maldición que te ata se ha reducido a cenizas. ¿Por qué aún permaneces aquí? Viendo la oportunidad, ¿no debíais ser tú y tu indigno hermano menor los más deseosos de cegar mi venerable cabeza? Raizo es mi hermano mayor. Siempre tendremos la intención de seguirle, mi señor, aun sin los anillos de maldición. HMPH. Resoplando como si se lo tomara a broma, Strahd levantó la mano derecha. Las 5 gemas de los anillos de maldición que le quedaban brillaban allí de forma hechizante, y tanto Carol como Grimm permanecieron atentos a su siguiente movimiento. Ja. No nos asustéis, ratoncillos temerosos. Ni siquiera mis anillos de maldición son tan omnipotentes. En este momento, no pueden atar ni vuestras mentes ni a vuestros cuerpos. A mi venerable persona no le quedan suficientes entrañas para pagar su precio. ¿Entrañas? ¿Para pagar su precio? Cada anillo causa daño eterno a una parte del cuerpo de uno. Así es como funcionan. Incluso sin ellos, me fuerzo a seguir moviendo este cuerpo cadavérico. No me queda nada que ofrecer. Al recibir esas palabras junto con el resplandor de aquellas gemas, Carol comprendió intuitivamente lo que quería decir. Y la horrorizó. Strahd había llevado 10 anillos en ambas manos. Si tenía que pagar un precio por cada uno de ellos, entonces el que estaba frente a ella era, en su significado más fiel a la palabra, un ser cuyo cuerpo era como el de un cadáver. Mientras mantenía un ritual que lo acercaba más a su propia muerte, este hombre había llegado hasta aquí, acumulando sin escrúpulos su villanía. ¿De dónde rayos provenían su tenacidad y su insaciable fuente de malicia? He oído que la familia imperial puede ser bastante despiadada. ¿Tendrá todo esto algo que ver con el asunto de la sucesión? ¿Te refieres a cuando mi padre, el emperador, me envenenó? Supongo que ese fue el comienzo de que me convirtiera en un cadáver. TSK. Ja. No vayáis a pensar que algo tan trivial fue el origen de lo que soy. Lo que mi venerable persona aborrece no es a mi padre, el emperador. Y, por supuesto, tampoco han de ser mis medios hermanos que por la línea de sucesión lucharon. Lo que mi venerable persona aborrece es la construcción. Apretando la mano derecha, donde tenía las gemas, Strahd continuó, con fervor en la voz. El hombre, que siempre había despreciado todo lo relacionado con el mundo con fría indiferencia, ahora seguía hablando con su voz llena de fervor. Este mundo es el jardín en miniatura de los crueles observadores. Acontecimientos fijos, destinos ya trazados, donde la tragedia y la comedia son algo natural. No es sino un espectáculo de té. ¡Qué delirios tan salvajes! Un completo disparate. ¿Qué sentido tiene esta situación cuando dices eso? Es muy sencillo, hombre y mujer de papeles menores. Los observadores han repartido sus papeles en su jardín en miniatura. Específicamente, las protecciones divinas. Y vosotros, los tipejos, difieren de sus peones. Mi venerable persona también. Y asimismo la esposa de mi venerable persona, los gemelos Shinobi, e incluso 8 brazos. Lo que los observadores aguardan de nosotros no es más que representar estos papeles menores sin nombre, que interpretamos como torpes necios, en un ámbito donde todo ya está decidido. Y entonces, con una sonrisa horripilante, Strahd metió el brazo derecho en el fondo del bolsillo de su pecho. Y lentamente, sacó algo de él. Eso es un... Al ver lo que era, Carol miró asombrada, y Grimm también se quedó sin palabras. Un lomo negro y una cubierta sin título. Apenas había oportunidades de ver el auténtico, pero su mera existencia era algo bien conocido por mucha gente que vivía en este mundo. Era un símbolo del mal absoluto. Era un libro que solo les pertenecía a aquellos que habían sido elegidos. O quizás, los seleccionados no debían ser llamados elegidos,
sino más bien maldecidos. Mi venerable persona non ha de concluir en un papel menor. Non, en realidad, al contrario. No me importa ni siquiera un papel de tan poca envergadura. Pueden hacerse arañazos en la superficie del tablero, sin importar que el guión limite un papel menor. Se puede romper el escenario. Yo os lo enseñaré. Straid Boyachia, desgraciado. No es que crea en esa tonta bruja ni en cosa semejante, más emulando a ese criminal psicótico que me entregó esto, diré lo siguiente: emoticono cara sonriente, 33. 33 NTL, esta es una línea muy interesante. El término utilizado aquí es, ¿dónde es este criminal elusivo que ya se ha mencionado un par de veces? Parece que le entregaron el Evangelio. Inicialmente pensé que se refería a Betelgeuse, pero ahora no estoy seguro. Straid se refiere a Betelgeuse de manera bastante clara en unos diálogos usando la palabra lunático directamente. Como puedes ver, los términos son algo similares, pero Betelgeuse puede no haber sabido nada sobre Straid. Creo que la mejor opción para quien es este criminal es Pandora, siendo Jeuse la segunda opción. Basándome en este diálogo, ya no creo que Sphinx pueda hacerlo. Las opiniones en el fandom japonés están principalmente divididas entre Betelgeuse y Pandora. Sostenido contra su pecho, estaba ese malvado libro, el Evangelio. Straid continuó dando una sonrisa malvada, y dijo: Arzobispo del pecado del culto de la bruja, representando a la soberbia, Straid Boyachia. El culto de la bruja. Aun cuando por desgracia solo soy una farsa que logró obtener la autoridad y la posición, de ninguna manera he de venerar a la tirana del mundo, la bruja de la envidia, como lo hace ese lunático. Aunque tal vez, si se mirara esto también desde la perspectiva de aquello que actuó como el destructor del mundo, entonces he de suponer que se hallan en el mismo bando que mi venerable persona. La confusión recorrió el pecho de Carol al recibir las cínicas palabras de Straid. La entidad a la que se había referido era el nombre del grupo más aborrecible de este mundo. Saber ahora que Straid estaba asociado con ese grupo de máxima maldad era. CAROL. GHK, Grimm, lo siento tanto. Te he hecho sufrir mucho. ETABIEN. ADMAS, NODEVRIASPROSUPARTDMASIADOPORISO. Sacudiendo la cabeza, Grimm endureció solemnemente sus rasgos gentiles. Luego, levantó la barbilla hacia su amiga que se había desplomado justo detrás de ellos. DBMOSDARLEUNARRASTRADAESTETIPO. TNMOSOTRARZONPARHACERLO. Recibiendo el sincero aliento de Grimm, Carol abrió los ojos. Luego miró hacia atrás, hacia la desplomada Julia, fijando su mirada en su rostro pálido. Un calor comenzó a llenar su cuerpo. Contuvo esas emociones apretando los dientes y luego asintió. Sí, tienes razón. Soy Carol Reméndez. Soy hija de la familia Reméndez, que durante generaciones ha servido como funda de la familia Astrea. Pero ahora, solo esta vez. Carol cerró los ojos con fuerza mientras sostenía su espada de caballero frente a ella. Cada día pasaba por sus ojos, desde que se conocieron hasta el final. Una y otra vez la había molestado. Una y otra vez la había hecho enojar. Una y otra vez habían sonreído y reído juntas. Una y otra vez, había pensado en ella con cariño. Por eso, solo esta vez, solo en este momento, no era una hija de la familia Reméndez, sino como Carol, como amiga de Julia, te degollaré, desgraciado. Arrepiéntete de todo lo que le hiciste a Lady Teresa y a Julia, las personas más importantes de mi vida, y muere. Diciendo esas palabras como un juramento, Carol apuntó su espada hacia Straid. Al ver eso, la sonrisa de Straid se hizo más profunda. Su mirada no pudo evitar traicionar el deleite. Excelente, mujer ordinaria, bien dicho, y tú, su compañero con un papel menor,
¿no tienes nada que decir? No. Oh. Una respuesta corta e inmediata. Stride enarcó una ceja ante aquella respuesta, y Grimm dijo: TUERISS LOUNLOCOQUEPASAPORAHI. Esa es la mejor respuesta. Uno nunca podría esperar entender a Stride mientras sonreía ante aquellas palabras. Eso fue lo que concluyeron Carol y Grimm, cuya espada y escudo entraron en acción simultáneamente. Pero, justo antes de que comenzara la batalla, algo se agitó. Roar. El aliento del dragón negro que se había liberado de los grilletes de los anillos de maldición se precipitó de golpe hacia las 4 personas que estaban en la azotea. 34. 34 Ilustración realizada por @ro_k_ro_k. 4. Siguió corriendo por su vida a pesar de estar sin aliento, tan rápido como pudo para que no la alcanzaran y la atraparan. El suelo bajo ella estaba lodoso, así que había muchas posibilidades de tropezar y caer si no tenía cuidado. Sin embargo, si prestaba demasiada atención a eso, no podría evitar las garras de los muertos que la perseguían en ese momento. Estaba en una situación desesperada. Nunca pensó que su resistencia le fallaría tanto. Aunque era natural cuando se calmaba y pensaba en ello. ¿Qué había hecho para mejorar su forma física? Había vivido feliz, sintiéndose en paz, desde que dejó a un lado la espada, nunca se había dedicado seriamente a ella. Y encima, teniendo que sostener su vientre hinchado, ¿por qué demonios había pensado que podría huir? A pesar de todo, tenía que huir. No podía dejarse atrapar. En su mente, sabía que esto no era real, pero al mismo tiempo, su alma comprendía que no había forma de que lo que pasaba aquí no tuviera algún tipo de efecto en la realidad. Tengo que escapar. No, espera. Teresia sacudió la cabeza e intentó deshacerse de todas las quejas que se abarrotaban en su mente. ¿Qué conseguiría huyendo? ¿Qué lograría al seguir intentándolo? No debería ser así. Había un propósito para que Teresia estuviera atrapada aquí, en las profundidades de su pecado, junto con su hijo nonato. Y era para que ella derrotara al Ojo del Mal de Melinda, la joven del clan del Ojo del Mal que le había traído esta oscuridad. Ella me dijo que ella era la clave para proteger la ciudad. Si ese es el caso, entonces seguramente ayudará a Wilhelm si puedo deshacerme de su Ojo del Mal. Si Melinda era la clave, entonces ciertamente tenía algo que ver con su Ojo del Mal. Así que, ahora que había caído bajo la influencia del propio Ojo del Mal, la cuestión era si podía interferir con él de alguna manera. Incluso el más mínimo cambio podría ayudar a Wilhelm. Esa era la batalla de Teresia. Y a pesar de haber jurado eso, y de haberse hundido hasta este lugar. De verdad soy una mujer tan débil sin mi espada. Se miró las manos y se sintió desanimada cuando no pudo sentir su protección divina del santo de la espada. Al mismo tiempo, se sintió decepcionada por su propia arrogancia al intentar confiar en el poder que tanto había rechazado. Tomando una bocanada de aire, Teresia miró hacia atrás mientras huía. El enjambre de muertos se reflejaba en sus ojos azules. Todavía la perseguían después de haber fallado en atraparla en la torre de piedra. Los muchos individuos que mató en la guerra semihumana se acercaban a ella, queriendo hacer de Teresia una de los suyos. Teresia miró los rostros de los muertos, llenos de lágrimas ensangrentadas, escuchó sus gritos y cerró los ojos. La hizo darse cuenta de que su desaliento anterior era más cruel que arrogante. Si aún tuviera su protección divina del santo de la espada, ¿los mataría de nuevo? Acabaría una vez más con ellos y les arrebataría sus vidas, después de que ya los había dejado morir. ¿Podría ser que este lugar estaba tratando de enseñarle a Teresia que esto era un pecado? ¿Era posible que alguien dijera que la vida de Teresia valía tanto como las que arrebataba? Los pies de Teresia vacilaron en su huida de los muertos mientras quedaba atrapada en sus propios pensamientos. Los muertos extendieron sus brazos hacia ella.
No pudo esquivarlos, y uno de ellos logró agarrarle el brazo. Los huesos de Teresia comenzaron a crujir al instante, atrapados en su agarre de tenaza, lo que le hizo gritar. ¡Agua! Teresia giró el brazo con todas sus fuerzas, conteniendo el dolor. Por otro lado, la presión del hombre muerto era tan fuerte que no pudo quitárselo de encima. Y llegaron más, agarrándola por los brazos, las piernas, los hombros, intentando derribarla. Ella no podía luchar contra tanta fuerza. En el momento en que pensó que estaba a punto de caer, sintió que su bebé se agitaba en su vientre. Aunque me derriben y me hagan pedazos, por favor, deja que mi hijo, solo mi hijo, esté a salvo. Wilhelm no estaba aquí. Él no estaba aquí. Carol no estaba aquí. Ella no estaba aquí. Alguien, cualquiera. Nadie estaba aquí. Teresia estaba sola. Completamente sola en este lugar. Ayúdame, padre. Pues por supuesto. Un abrazo que era tan suave como para hacerla llorar vino en respuesta a su débil grito de ayuda. Teresia balbuceó un débil y, de inmediato, una serie de borrones plateados se lanzaron, cortando a los muertos que la habían agarrado de las extremidades. Los que venían detrás eran todos hombres, cada uno con una espada de caballero en la mano. Sostuvieron firmemente sus queridas espadas en sus manos y se posicionaron frente a Teresia. No importa dónde estemos, papá siempre tiene que presumir. Por si no sabías, nosotros también estábamos preocupados por Teresia. ¿Ustedes también van a atacarme estando aquí? El hombre que abrazó a Teresia reaccionó indignado ante lo que los otros le habían protestado. Teresia sacudió la cabeza en señal de rechazo tanto a su respuesta, como al contacto de él en sus brazos. Porque no podía ser. No era posible que esto estuviera sucediendo. Has asumido tantas cargas, hermanita. Bueno, puede que sea porque te arrepientes de haber tenido que matar a tanta gente como la Santa de la Espada. Pero, no hace falta que pienses en nosotros también como tus pecados. De cualquier forma, es gracias a que tu personalidad sea así que nosotros también podemos estar aquí. Sabía quiénes eran los dos que le hablaban. Sus rostros sonrientes tenían una apariencia amable, y sostenían perezosamente sus espadas sobre el hombro. Casillas y mi hermano mayor Carlán. Por supuesto, yo también estoy aquí, Teresia. Tú también estás aquí, hermano mayor Thames. Allí estaban su hermano menor Casillas y su segundo hermano mayor Carlán. Y finalmente, su hermano mayor Thames, cuyo aspecto discreto se parecía al de su padre, estaba allí flexionando los músculos. Teresia se quedó sin aliento ante la aparición de sus tres hermanos. Nunca había esperado volver a verlos. Mucho tiempo atrás, en medio de la guerra semihumana, los tres ocuparon el lugar de Teresia cuando ella se negó a pelear, y por eso. Esto es un milagro del amor, ¿no lo crees, Teresia? ¿De qué estás hablando, padre? ¿Qué pasa con esa reacción? Pensé que te alegrarías. Dijo esto con cara de sorpresa. Lucía un vello facial de aspecto aristocrático que no encajaba del todo con su personalidad pusilánime. Pero eso también constituía uno de sus encantos, al ser su amado padre, Bertol Astrea. Bertol había corrido al lado de Teresia junto con sus hermanos supuestamente muertos. Junto con su alivio terriblemente fuera de lugar, eso significaba otra cosa. Cuando Straid había atacado la mansión, Bertol se puso delante de Teresia para protegerla de la espada de Carol mientras ésta estaba poseída. Su padre seguía. Padre, yo. No debes culparte, Teresia. Carol tampoco. No hay razón para que ninguna de las dos tenga la culpa. Pero, hay tantas cosas de las que quería hablarte, padre, Gu. Yo también tengo montones de cosas que lamento no poder hacer, por supuesto. No podré tener en brazos a mi primer nieto, y quería estar presente en la boda de Carol.
Estaba planeando hacer del aniversario de bodas de este año con Tisua algo espectacular, e incluso quería ir poco a poco hacia el punto en el que hubiera intentado beber con Wilhelm, pero Teresia no pudo contener las lágrimas al escuchar todos los remordimientos de Bertolt. Ella realmente quería eso. Quería dárselo. No obstante, nunca tendría esa oportunidad. Viviría para siempre con esos remordimientos. Pero, ¿sabes, Teresia? Estoy bien con eso. No se puede vivir sin tener algunos remordimientos. No puedes conseguir todo lo que quieres. Yo viví feliz y por eso morí feliz. Los deseos de un hombre feliz no conocen límites. Tendría otros deseos si hubiera cumplido mis pesares actuales. Seguirían viniendo y viniendo sin fin. Bertolt infló su pecho con orgullo y continuó con sus palabras. Por eso, Teresia, yo. Te queremos. Por eso tú, tu hijo, y su hijo se harán cargo de lo que nosotros no pudimos hacer. Nos parece bien. Padre. Así que, le echaremos muchas ganas para darte eso. Oigan, muchachos. Bertolt levantó la cabeza y dijo eso mientras mantenía un cierto aire de galantería. Sus 3 hijos lo escucharon y le regresaron la mirada. Bueno, ya hemos comenzado mientras hablabas. No es como si los muertos fueran a esperar tranquilamente a que terminaran de hablar. Realmente eres malísimo con la espada, papá, así que incluso cuando dices, le echaremos muchas ganas, solo seremos nosotros quienes lo hagamos. ¿En serio dices eso? Si van a ser así, no voy a traer a nuestro refuerzo. Recibió un juicio mordaz por parte de sus hijos, incluso mientras estaban ocupados cortando a los muertos que avanzaban mientras hablaban. Teresia, por otro lado, que seguía siendo abrazada por Bertolt, ladeó la cabeza confundida y dijo, ¿un refuerzo? ¿Qué tipo de refuerzo podría estar pensando él? ¿Qué la salvaría más de lo que ya estaba en una situación como esta? Esa sería yo, Teresia. Aunque puede que no estés muy feliz por ello. Oh. Alguien que acababa de llegar respondió a su pregunta. Era un hombre alto, de cabello largo y rostro algo agradable. Se había abalanzado sobre un grupo de muertos y los abatió de un solo golpe. Ella sabía lo afilada que era su espada y lo fuerte que la manejaba. Porque el hombre era Tío Frival. El anterior santo de la espada, se apresuró a venir después de tragarse su orgullo. El hombre, Frival Van Astrea, le dedicó una sonrisa irónica. Era el hermano menor de Bertolt y había sido el santo de la espada antes que Teresia. Ella había recibido la protección divina del santo de la espada de él. Por eso a menudo le guardaba rencor por haberla cargado con ese horrible destino. Pero no he venido a expiar eso. Siempre, desde el principio, has cargado con un deber ineludible como miembro de la familia Astrea. Sí, tío, lo sé. Por aquel entonces, no era capaz de cumplir con mis responsabilidades. Así es. Puede que las evadieras, pero vidas se perdieron como resultado de eso. Tal vez podrías considerarlo como tu pecado. Sin embargo, más muertos se acercaron tras él, incluso mientras hablaban, pero Frival se encargó de ellos con un golpe certero de su espada, sin molestarse siquiera en mirar atrás. El dolor recorrió el corazón de Teresia, incluso cuando pensó que era algo que no podría haber evitado. Todos los muertos aquí se habían materializado debido a sus pecados. Sin embargo, no necesitas agonizar por ello. Teresia, incluso si este es el mundo que tu conciencia culpable ha producido, no son las personas reales que mataste. No son más que una extensión del espectáculo de títeres. Pero, tío, déjame terminar lo que tengo que decir, Teresia. Entiendo que quieras creer que esto es tu pecado, comprendo ese sentimiento. Pero, si es así, ¿en qué nos convierte eso a mí, a Tems y a los demás, e incluso a mi hermano mayor que vino aquí? Teresia guardó silencio al oír la pregunta de Frival y se sumió en sus pensamientos. La cara de Bertolt se había amargado a su lado, pero no se dio cuenta.
¿Qué era lo que su tío quería decirle? Se lo pensó mucho. Al fin y al cabo, nunca había hablado con su tío en vida. Verás, este lugar no es el fondo de tus pecados. Este espacio toma la forma de las cosas que la gente que está embelesada quiere creer. Seguramente debe haber sido hecho por una persona bondadosa. Una persona bondadosa. Aquí no debes ahogarte en tus pecados, Teresia. No voy a dejarte morir en un lugar como este. No hay nada que puedas compensar con la muerte. Debes vivir. Frival dijo esto, luego se adelantó y blandió su espada para proteger a Teresia y a Bertol. Tems y los demás hermanos se colocaron a su lado, formando de nuevo una línea defensiva. Hay tanto que quiero decir, pero... Bertol interrumpió sus palabras y miró a los hombres Astrea como si contemplara algo deslumbrante. Había envidia en su mirada, por no haber sido bendecido con ningún talento para la espada. No obstante, esa envidia pasó rápidamente y volvió a mirar a Teresia solo con afecto en sus ojos azules. Lo que Frival dijo es correcto. Debes vivir, Teresia. No necesitas cargar con todo este pecado. Yo, como debería decirlo, papá se sorprendió mucho al ver lo dura que has sido contigo misma. Nunca quise que llegara a tanto, pero... Tal vez había sido ingenuo en su percepción, ahora que él se la había explicado. No digo que olvides tus pecados, sino que dejes de vivir por ellos. No tienes que vivir para expiarlos. Aunque te duela el corazón, solo devuelve el favor. El favor. No vivas para expiar tus pecados, sino para devolver el favor. Entonces podrás vivir y morir feliz. Eso es lo ideal para mi hija. 35. 35 NTL. A la palabra, pecado, se le hace mucha referencia en esta sección, pero una cosa a tener en cuenta es que también se puede utilizar en el sentido de la palabra, culpa. Esta conversación podría traducirse fácilmente utilizando también esa palabra. Los ojos de Teresia se abrieron de par en par cuando Bertol la fulminó con la mirada. ¿Podría permitírsele tal manera de vivir siendo del linaje del Santo de la Espada? ¿Podría permitirse llevar una vida tan tranquila siendo alguien de la familia Astrea, una familia que había estado obligada a vivir sus vidas como las espadas del reino? Pero Bertol Astrea se reía, él había conseguido precisamente eso. Padre. ¿Qué pasa? Sabes, quería que le pusieras nombre a mi hijo. Entonces es eso. Claro, claro. La expresión de Bertol se volvió más relajada ante las palabras suaves de Teresia. Luego se rascó el cabello, que era del mismo tono de rojo que el de Teresia, y dijo: Entonces voy a romperme la cabeza pensando en uno. MHM. Es una promesa, padre. Teresia hizo esta promesa con él, sabiendo perfectamente que no habría ninguna posibilidad de que la cumpliera. Entonces, mientras seguía abrazada a su padre, Teresia miró a los hombres Astrea. Hermano mayor Tems, hermano mayor Carlán, Casilles, tío Frival. Los hombres voltearon para mirarla cuando ella llamó sus nombres. Todos estaban en un estado en el que realmente no podían permitirse hacerlo, pero mostraron un gesto de valentía para no parecer débiles ante ella. Ahora que se detenía a pensarlo, por fin se daba cuenta de que estuvo protegida todo este tiempo. Los quiero a todos. ¿Conseguí darles una sonrisa apropiada? ¿Conseguí ser la Teresia Astrea que conocían antes de que me añadieran el Van a mi nombre? ¿Puedo pensar en las sonrisas que todos me mostraron al final como una respuesta a eso? 5. Un sonido similar al de cristales quebrándose señaló su colapso. H-H-A. Teresia se agachó y se apretó el pecho con agonía, incapaz de respirar por un momento. Jadeaba una y otra vez. El aire estaba lleno de polvo y la habitación apestaba a sangre. Había regresado. ¿Gaa? ¿Mi ojo del mal ha sido derrotado? Alguien lanzó un grito desgarrador en cuanto Teresia recobró el sentido. Se trataba de la usuaria del ojo del mal, Melinda.
Arrastró su larga túnica, que era lo bastante extensa como para rozar el suelo, hasta la ventana de la aguja y se asomó, presa del pánico. Entonces gritó, rasgándose el cabello de color ceniza. ¡Ah! Fue roto, se ha roto. Melinda. Mi hechizo fue roto. La gente de la ciudad ha vuelto a la normalidad. Los deseos de mi señor marido, sus deseos. Melinda gritó con todas sus fuerzas en un completo frenesí. Entonces miró hacia atrás a Teresia, quien estaba agachada, y con los ojos que había mantenido fuertemente cerrados, ahora bien abiertos, corrió hacia ella con odio en sus ojos del mal. Tomó a Teresia por el cabello y la obligó a levantarse. ¡Au! ¿Cómo te atreves a hacer esto? Mi señor marido me dejó esto a mí, me lo confió. Finalmente fui apreciada. Mi sueño ideal. ¿Cómo? Mi familia terminó enviándome de regreso porque realmente no estoy cargando con nada de lo que deba sentirme culpable. TSK, siempre tan arrogante, Totú. Mordiéndose los labios de rabia, Melinda intentó empujar a Teresia hacia abajo. Pero, justo antes de que pudiera, vio el vientre hinchado de Teresia, lo que hizo que se detuviera repentinamente. Ella había estado diciendo esto incluso antes de intentar usar su poder del ojo del mal. Entonces, su tío tenía razón. ¿Te preocupas por mi bebé? Detengamos esto aquí. No puedes hacer eso. Bueno, pues no deberías. Ahora mismo no tengo mi espada ni mis protecciones divinas. Solo soy una mujer, una madre. Dado que tú también deberías tener a alguien a quien también amas. No podía entender ni perdonar el tipo de naturaleza que tenías traído, el ser amado de Melinda. Aún así, esa no era la razón por la que había rechazado a Melinda, quien amaba a ese hombre malvado. Melinda volvió a cerrar los ojos y apartó el rostro de la mirada de Teresia, como si la evitara a propósito. Teresia no apartó la vista a pesar de ello y siguió insistiéndole. Las manos de Melinda le temblaban por completo, luchando por resistir su mirada. Pasaron unos breves instantes con ella en ese estado antes de que continuara hablando. Melinda intentó soltar algo, como si hubiera tomado una decisión. Al ver un atisbo de esperanza, Teresia le asintió. Oh. Justo un momento después, el rostro de Melinda se tensó y empujó a Teresia con fuerza. Teresia cayó hacia atrás, sin ofrecer resistencia a su inesperado comportamiento. Pero no tuvo tiempo de comprobar por qué lo había hecho. El aliento ardiente y rojo del dragón negro se extendió sobre la azotea de la aguja, hacia la habitación en la que se encontraban Teresia y Melinda.